Estimados estudiantes del tercer año de la carrera de Letras, quien les habla, el licenciado Francisco Javier Martínez Miranda, encargado de cátedra de griego. En esta segunda presentación estaré hablando de la segunda parte de las nociones básicas sobre los orígenes de la lengua griega, específicamente de la literatura griega, correspondiente a la unidad 1, Introducción a la gramática griega, del desarrollo del contenido programático. Aunque pasen los siglos, cuando hablamos de literatura griega, en realidad estamos refiriéndonos a una variedad muy amplia de manifestaciones desarrolladas en varios dialectos regionales, emparentados entre sí, que comparten un mismo trasfondo cultural y un desafío del desarrollo histórico común. Entre todas las expresiones literarias, la griega se destaca por la originalidad de sus manifestaciones, la permanencia de sus modelos y su comprensión profunda del espíritu humano. Esta literatura se desarrolló con escasa influencia exterior hasta la época helenística. Su singularidad se reconoce en la creación de los géneros básicos que han sido perseverado hasta nuestros días. El proceso de desarrollo y difusión de la literatura griega se mantuvo con continuidad a lo largo de los siglos, de la misma manera que sucede con la literatura de otros países o de otros pueblos. La griega comenzó siendo oral y luego pasó a ser escrita. Los textos transmitidos oralmente se brocaron en papiros y luego en pergaminos, y más tarde fueron traducidos e imitados en otras lenguas. Ese paso de la oralidad a la literalidad fue fundamental para el desarrollo cultural y abrió el camino hacia la democracia. La propagación de la escritura facilitó el acceso al conocimiento, como asimismo fomentó el desenvolvimiento del pensamiento científico, la abstracción y la lógica, y por otro lado permitió la fijación de las leyes y la conservación de las antiguas composiciones poéticas, deteniendo así el proceso natural de transformación y reinterpretación de la tradición oral. Respecto de la escritura, sus orígenes se remontan a la Edad de Bronce. Allí se desarrollaron tres sistemas: el jeroglífico minoico, el lineal A y el lineal B. El jeroglífico minoico era de carácter ideográfico y fonético, es decir, que combinaba elementos conceptuales y sonidos. Probablemente estuvo vinculado a la escritura egipcia y lo ubicamos allá en los periodos de 2000 a 1600 años antes de Cristo. Los textos más antiguos de la llamada escritura lineal, que aún no ha sido descifrada completamente, se encuentran en tablillas procedentes de Knossos y datadas aproximadamente por el año 1500 a.C. Alrededor del año 1400 a.C. surgió el código lineal B, que se extendió también por Grecia continental. Ambos sistemas utilizaban signos bastante
simplificados en forma cursiva. Teniendo en cuenta los periodos de la literatura griega, podemos señalar que la misma se desarrolló en 3 etapas: la época arcaica, la literatura de la época clásica y la literatura de la época helenística y greco-romana. La época arcaica. En esta etapa de la literatura griega, la escritura aún no estaba desarrollada y las historias se transmitían de forma oral. Los temas eran mitos, especulaciones religiosas y otros relacionados con la cultura. A este periodo pertenecen las epopeyas cantadas por Homero, conocidas como la Ilíada y la Odisea. Igualmente en este periodo nace la tragedia y la comedia en Grecia. La época clásica. En este periodo se plantean los temas de la verdad y la moral, en géneros argumentativos, retóricos y en la oratoria. Todo esto desarrollado en el campo de la filosofía y la política. Entre los representantes más importantes de este periodo se puede citar a Platón, a Aristóteles, con sus obras clásicas que forman parte del pensamiento occidental durante muchos siglos. El periodo helenístico y greco-romano. En este momento, la literatura griega sufrió ciertas transformaciones porque el griego como idioma se convirtió en la lengua de los pueblos macedonios y de los territorios del imperio de Alejandro Magno. En este contexto, la literatura griega cambió de un público popular a uno privado, selecto y erudito, donde el centro del mundo es Roma, hasta que Constantinopla se transforma en la capital del Imperio Bizantino. Siguiendo con la literatura griega, la importancia de la misma radica en que es la primera en destacarse en la historia de Europa y la generación de los géneros literarios que han servido de modelos para otros países. Asimismo, la estética y las artes de Occidente tuvieron su origen en la Grecia clásica. La literatura griega dio origen a las grandes ideas de la humanidad y las preguntas del hombre y el papel que juega en el mundo, como ser la vida, la muerte, sus virtudes, sus vicios, sus placeres y tormentos. Como conclusión del trabajo, podemos mencionar las siguientes características de la literatura griega. En primer lugar, como antecedentes de la misma, podemos destacar que Grecia no estaba aún conformada como nación. Sus ciudades más importantes eran Atenas y Esparta. Atenas como centro intelectual y Esparta como reino de guerreros. Por otro lado, desde el siglo III a.C. hasta el siglo V después de Cristo, Grecia desarrolló su lenguaje oral,
su pensamiento filosófico, su política y su oratoria a través de su literatura. Y la creación de los géneros literarios en los que se tratarán los temas más representativos del pensamiento occidental. Asimismo, la literatura griega está conformada por 3 periodos: la arcaica, la clásica y la helenística y la grecorromana. Las primeras obras de la literatura griega fueron transmitidas de forma oral. La mitología y el contenido religioso siempre estuvo presente en la temática griega, al igual que el tema de destino. La literatura griega fue la primera en desarrollar los géneros literarios en el mundo occidental, como ser la épica, la lírica y la dramática. Los temas tratados en la literatura griega siempre estaban relacionados con los dioses griegos ligados al destino, con la filosofía ligada a la moral y la razón, y con la política. Luego de observar los conceptos relevantes de la literatura griega con las informaciones, sintetiza las mismas en un breve resumen sobre la importancia de la literatura griega para la cultura occidental. Deseándoles nuevamente éxitos para todos, nos volveremos a encontrarnos en la próxima cita y a no olvidar que la vida hay que vivirla de colores. Muchas gracias.